muy buenas tardes. Estamos aquí para escuchar al doctor Eduardo García Langarica, que es presidente de Médicos Mundi desde junio de 2014, pero forma parte de la ONG ya desde 1992 y es médico de familia en la zona rural de Álava. Como casi todos los miembros de Médicos Mundi, es voluntario y ha visitado varios de los proyectos que la ONG tiene fuera de nuestras fronteras. Y bueno, simplemente voy a darle la palabra a él porque el tiempo está bastante acotado y sin duda lo interesante es lo que él nos cuente del papel que las organizaciones no gubernamentales juegan en el ámbito de la concretamente Médicos Mundi, en cooperación sanitaria para luchar contra la violencia que sufren las mujeres, contra la violencia machista. Así que le doy paso a él. Bueno, ¿se oye? Se oye, vale, ahora mucho. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Marcelo Palacios y a la SIVI por la invitación a participar en este congreso, que me ha parecido excelente en todo su desarrollo. Cuando a uno le toca ser el último en participar y presentar su ponencia, pues corre el riesgo de que si ha preparado muchas cosas, muchos datos, es posible que se los hayan dicho ya todos. Y si no prepara algo así muy entretenido y muy original, pues probablemente quede mal recuerdo a toda la gente. Espero que no os aburráis mucho con lo que tenga que decir y simplemente vamos a ir avanzando en la presentación. Bien, como veis, este es el logotipo que utilizamos hace 3 años, cuando Médicos Mundi celebró los 50 años de existencia en España y en Europa, que es donde se fundó. 50 años en el mundo de la cooperación dan para mucho. En un principio lo que se hacía era sobre todo asistencialismo, es decir, grupos de personal sanitario iba sobre todo a sitios donde había misioneros o misioneras y allí ejercía durante un tiempo, actuaba como médico, como enfermera y eso es lo que se hacía en aquel momento. Se enviaban medicamentos, se enviaban ayuda puntual. Hoy ese mundo ha cambiado bastante, hoy funcionamos de otra manera, ya no hacemos asistencialismo y nos dedicamos a otro tipo de cosas. Fruto de aquellos primeros años, muchos grupos de estos sanitarios o sanitarias que iban hacia África a trabajar coincidían a veces en aeropuertos y se encontraban médicos o médicas españoles, con alemanes, con belgas, y surgió Médicos Mundi Internacional. Se le puso el nombre de Médicos Mundi en latín porque así se llamaba igual en todos los países, o sea, no tiene ninguna connotación religiosa ni nada que ver. Hoy, Médicos Mundi Internacional es, desde el año 74, consultor de la Organización Mundial de la Salud y participó en la Asamblea de Alma Ata, en la que la OMS estableció la política de atención primaria de salud como la más eficaz y eficiente para la mejora de la salud de todas las poblaciones y para conseguir el objetivo que en aquel entonces era salud para todos en el año 2000. Todavía estamos en el 16 y aquello está todavía en el camino. En 2015, Médicos Mundi Internacional estaba formado por 18 miembros de 11 países diferentes: Bélgica, Benín, Alemania, Italia, Kenia, Holanda, Polonia, España, Suiza, Reino Unido y Zimbabue. 2 miembros, el African Christian Health Association Platform y Ecumenical Pharmaceutical Network, son redes en sí mismos que pertenecen a la red de Médicos Mundi Internacional. En España, Médicos Mundi está organizado en forma de federación de asociaciones. Hemos llegado a ser 14 asociaciones, pero ahora entre fusiones entre algunas asociaciones que han tenido problemas a raíz de la crisis y algunas cosas nos estamos consolidando de otra manera. Hay asociaciones que se han fusionado, por ejemplo, Navarra, Aragón y Madrid en una, Cataluña, País Valenciano y Baleares en otra y Andalucía y Castilla-La Mancha se está fusionando en otra. Ahora mismo, además de esas 3, hay asociaciones Médicos Mundi en Asturias, en Cantabria, en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Rioja y en Extremadura, además de las 3 que he comentado hasta ahora.
Como hitos importantes un poco en nuestra historia a lo largo de 50 años, tenéis ahí la foto de la entrega del Premio Príncipe de Asturias en el año 91. Y la otra foto de abajo es en la que estoy yo recogiendo este año en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, el Premio Sasakawa a Atención Primaria de Salud. Es la primera organización no gubernamental española que recibe un premio en la OMS. Además, hay otros reconocimientos más locales, por ejemplo, la Medalla de Oro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz en el 92, la Medalla de Oro de Navarra en el 95, la Cruz de Sant Jordi en el 2003, la Cruz de Oro de Andalucía en el 2016 y algún otro premio internacional, como el Premio a las Buenas Prácticas de Salud de la Oficina Panamericana de Salud, y somos caballeros de la Legión de Honor de Burkina Faso desde el 2005. Bien, ahora voy a intentar explicar un poco qué es Medicus Mundi, qué hacemos y un poco lo que vamos haciendo. Posteriormente voy a explicar 3 proyectos que hacemos que considero yo que son de éxito. Uno es un proyecto en el sur realizado en Perú, otro es un proyecto que se ha realizado íntegramente en España, que es un proyecto de sensibilización y educación, y posteriormente otro que se realizó en Guipúzcoa, que su interés era coordinar acciones sobre violencia machista y sobre derechos sexuales y reproductivos a todos los niveles a nivel mundial. Bien, en 2015 en Medicus Mundi estábamos 5.228 socios y 488 personas voluntarias. Hemos controlado en el año 2015 147 proyectos en 23 países y gestionado un presupuesto de 12.700.000 euros, con una población beneficiaria de más de 7 millones de personas, sobre todo, mayoritariamente, en África. Ahí tenéis por países lo que se ha destinado, país que más ha destinado es Perú, después Burkina Faso y poco a poco el resto de los países en los que hemos tenido proyectos durante el año 2015. En cuanto a en qué trabajamos, habitualmente destinamos el 75% de lo que hacemos en proyectos a proyectos de salud. Tanto salud directa de atención sanitaria como política de salud, es decir, creación de estructuras de salud, de atención primaria de salud, y salud sexual y reproductiva y atención a los determinantes de salud. A esto habría que añadir la parte de la ayuda humanitaria que hemos hecho, que sobre todo ha ido a ayuda alimentaria y prevención de enfermedades. Aunque hay que decir que Medicus Mundi no es en sí mismo una organización que haga ayuda humanitaria, excepto si hay un tema humanitario en algún país en el que ya estamos. Por ejemplo, recientemente este año hubo un terremoto en Ecuador y ahí estamos porque ya estábamos trabajando en Ecuador y estamos trabajando en la emergencia. Sin embargo, ha habido recientemente un huracán en Haití y Medicus Mundi no estaba en Haití, no vamos a ir a la emergencia. Atendemos una emergencia desde el momento en que luego podamos quedarnos en ese país y seguir trabajando después en el desarrollo, y sobre todo si ya estábamos antes allí. En cuanto al origen de los fondos que recibimos en Medicus Mundi, debido a nuestra estructura federal y nuestra implantación a nivel local, la gran mayoría de nuestros fondos vienen de las comunidades autónomas y las entidades locales. Después ya está la ECID, que es la cooperación española, y algo menos de Europa. Bien. Medicus Mundi, nuestro trabajo, esa es la misión que tenemos en nuestro plan estratégico. Nuestro trabajo, en resumen, consiste o pretende consistir en tratar de contribuir al esfuerzo que realizan las comunidades y los pueblos más empobrecidos del planeta para promover su propio desarrollo, dedicando especial atención al fomento de la salud. Nuestra forma de trabajo trata de superar las transferencias de recursos que se hacía antiguamente cuando era asistencialista para ir hacia compartir recursos y conocimientos y conseguir relaciones más duraderas, más políticas y con planteamientos de largo plazo, con voluntad de permanencia, y lo vamos a resumir en 3 líneas estratégicas. La primera es la defensa del derecho a la salud, que es mucho más que el derecho a la atención sanitaria, es el derecho a una vida sana y plena, para lo que es necesario la atención integral a los determinantes sociales de la salud. Al ser un derecho humano, como tal, entendemos que son los Estados los que deben garantizarlo. Por eso, nuestra opción es trabajar fomentando el fortalecimiento de los servicios públicos, y subrayo lo de públicos de salud, junto a la Organización Mundial de la Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles promulgados el año pasado en la ONU, promovemos la cobertura sanitaria universal y entendemos que la estrategia de atención primaria de salud
sigue siendo la más eficiente y eficaz para garantizar la equidad y la sostenibilidad de estos sistemas. Y, por supuesto, estos planteamientos que defendemos en Perú, en Mozambique, en Ruanda, los defendemos también en España. La siguiente línea se refiere a transformación social y construcción de ciudadanía. Se trata de trabajar con la ciudadanía, con base social, desde una perspectiva global, fomentando el respeto y la valoración de la diversidad, el respeto al medio ambiente, el consumo responsable y el respeto a los derechos humanos, fomentando al mismo tiempo una visión crítica de nuestro desarrollo y de la cooperación al desarrollo incluido, ¿no? Entendemos que nuestro modelo de desarrollo es el gran generador de desigualdades globales. Y la incidencia y denuncia, junto a la defensa de los mismos principios en el norte y en el sur, nos lleva a participar en movimientos de defensa de los derechos ciudadanos, sobre todo en materia de salud, y en contra de todo aquello que pueda lesionarlos, desde los recortes económicos y de derechos, las privatizaciones y hasta los tratados de libre comercio que últimamente están un poco en boga. Y la tercera línea sería un poco el desarrollo asociativo y de la organización. Se trataría de reunir y dinamizar una base social alrededor de la misión que queremos hacer y de nuestra forma de trabajo, creando espacios de participación para ellos. Tratamos de defender consumo responsable y el derecho a la salud para todos. Y financiarnos fundamentalmente de fondos públicos, que entendemos que es nuestro derecho también, y que hemos creado un marco ético sobre cómo financiarnos, con qué tipo de empresas podríamos y con cuáles no podríamos financiarnos, ¿no? No sería razonable, a nuestro entender, que estemos defendiendo el derecho a la salud y que recibiéramos financiación de empresas tabaqueras o empresas fabricantes de armas o incluso de empresas que eluden y evaden impuestos y que posteriormente lavan su imagen haciendo donación a ONGs para parecer que tienen mucha responsabilidad social. Bien, nuestro trabajo en cuanto a violencia de género, en cuanto a violencia contra las mujeres, viene desde hace mucho tiempo, pero en el año 2011 elaboramos la Declaración de Medicus Mundi sobre los derechos sexuales y reproductivos, en los que marcamos unos criterios de intervención y unos objetivos para esa intervención. En principio, nuestros criterios de intervención son practicando un enfoque de derechos. Entendemos que las personas son sujetos de derechos. No es un tema de asistencia, de dar asistencia o de paliar algo que no tengan. Son derechos que tienen, incluido el derecho al desarrollo y el derecho a no tener violencia en el caso de las mujeres. Eso unido a los principios de ciudadanía, que supone que son los Estados los que deben garantizar, que deben tener la debida diligencia en el cumplimiento y en la defensa de los derechos humanos y en la facilitación de su cumplimiento. Queremos trabajar siempre, como he dicho antes, de una forma conjunta con nuestros socios locales. No se trata de ir a imponer nuestros criterios, sino de tratarlos con ellos y trabajar con ellos, teniendo en cuenta siempre la equidad y la igualdad de género y manteniendo el principio de laicidad y democracia. Los objetivos que nos marcamos en la Declaración sobre Derechos Sexuales y Reproductivos serían 6, en los que están marcando: posibilitar el ejercicio de esos derechos a todas las personas, denunciar y combatir todas las formas de violencia relacionadas con la sexualidad y la reproducción, con especial énfasis en las basadas con el género, y promover el acceso universal a una información completa y veraz sobre estos temas. Promover, lo mismo que hemos dicho antes, el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud. Entendemos que la mejor manera de atender a nivel sanitario todas estas cuestiones son sistemas de salud. No pensamos que sistemas verticales, sistemas dirigidos a una sola enfermedad, sean buenos para atender a todas las personas. Facilitar el acceso universal a la atención sanitaria y a la salud sexual y reproductiva incluido, y contribuir a detener y revertir la infección por el VIH y todas las infecciones de transmisión sexual en los sistemas públicos de salud. Vale. Los únicos datos que traía, y algunos creo que la ponente anterior nos ha hecho relación a ellos, son qué problemas de salud se relacionan con la falta de los derechos sexuales y reproductivos. El sexo no seguro causa al año 2,4 millones de muertes. Es la primera causa de incapacidad en mujeres en edad reproductiva a nivel mundial y también la primera causa de infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como el cáncer cervical. Más de 120 millones de parejas tienen necesidades insatisfechas de información sobre contracepción. 80 millones de mujeres tienen anualmente embarazos no deseados o no planificados. 20 millones de abortos se realizan de forma insegura en el mundo, y eso provoca no menos de 70.000 mujeres muertas.
por las complicaciones, sobre todo en África, la mitad de ellas en África. Tenemos la violencia sexual, en guerra o en paz, el tráfico sexual. Y no quería olvidar un dato concreto que salió cuando estaba preparando esto en la prensa. La morbimortalidad materna tiene un importante componente en ese sentido. Y ha salido datos de que en el estado de Texas, en Estados Unidos, la reducción de las subvenciones para clínicas de planificación familiar ha provocado que del 2010 al 2014 la mortalidad materna se haya duplicado. La siguiente también es que salió, cuando estaba preparando esto, qué países, porque uno de los daños que se producen cuando no hay respeto a los derechos sexuales y reproductivos, pues son algunas cosas que se dicen culturales, ¿no? La mutilación genital femenina, los embarazos en menores, los matrimonios en menores. Y precisamente yo creo que fue en agosto, la Unión Africana decidió prohibir en toda África la mutilación genital femenina. Y en ese mapa están cuántos países del mundo han prohibido la mutilación genital femenina. No vale solo con prohibir, está claro. Hay que trabajar mucho a nivel de las comunidades rurales y para que esto pueda llegar. Y ahora vamos a pasar a la parte de los proyectos. Los 3 proyectos que he comentado que iba a explicar en cuanto a la forma de trabajar de Medicus Mundi en este tema de violencia contra las mujeres. El primero se trata, no se ve muy bien creo, ¿no? Unos encuentros sobre el impacto de los fundamentalismos en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El objetivo de estos encuentros, que han tenido lugar 3, los 3 en San Sebastián, cada 2 años, y estamos pendientes si el año que viene puede haber otros o no habrá. El objetivo de estos encuentros se trata de analizar las barreras que suponen los diferentes fundamentalismos que hay hoy en día en el mundo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y reflexionar sobre los retos y las acciones conjuntas que se deben tomar en la comunidad internacional para garantizar los ejercicios de estos derechos. En estos han participado mujeres organizadas de México, Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, India, Irán, Marruecos, Túnez, Burkina Faso, Ruanda, España. Esto sería el cartel de los segundos encuentros. Hablamos de fundamentalismos en plural porque queremos destacar que no solo el religioso, del que el islámico tampoco es el único, sino los fundamentalismos económicos, los políticos, son tan perjudiciales para el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como aquellos religiosos. Por eso, en los 3 encuentros han tenido una estructura similar. 3 mesas que analizaba cada una los 3 fundamentalismos que hemos comentado, religiosos, económicos y políticos, y otra dedicada a las violencias contra las mujeres. En este aspecto, en el de las violencias, hemos tratado temas como el feminicidio de México, del que Ciudad Juárez es la cabeza del iceberg, las esterilizaciones forzadas en el Perú de Fujimori, la violencia que soportan mujeres migrantes en los CIES en España, el aborto selectivo y el infanticidio femenino en India, la mutilación genital femenina, el sexismo y la violencia en la juventud, que ya se ha visto aquí en otras ocasiones, y también un tema que a mí me parece que es muy interesante y que ha salido antes brevemente, porque es un tema que me parece que para la bioética es un tema muy interesante, que es el de los embarazos subrogados, la maternidad subrogada o los vientres de alquiler. Pero eso sería otro debate y probablemente para otro congreso, seguramente. Estos encuentros se realizaban con 3 objetivos. El primero era analizar las causas, factores sociales y políticos y económicos que están detrás de la persistencia de los fundamentalismos con consecuencias negativas para la vida y la salud de las mujeres. El segundo era acercar al público la lucha contra los fundamentalismos a través de diversas estrategias feministas con el fin de hacerlas frente, que se están dando en todo el mundo. Y el tercero era promover alianzas entre organizaciones y redes que trabajan a favor de los derechos sexuales y reproductivos para elaborar estrategias de acción conjuntas. Los 4 encuentros podrían tener que realizarse el año que viene en San Sebastián y las que estéis interesadas o los que estéis interesados, pues intentar estar informados por si acaso. Lo siguiente es un proyecto que ya he comentado que se realiza en Perú. Este proyecto se llama La Casa de la Mujer de Huaycán. ¿Tenéis ahí la foto? Se llama La Casa de la Mujer porque es una casa en realidad. Se ha realizado entre Medicus Mundi Álava y CENDIP, que es la organización peruana. Este proyecto se comenzó a gestar en el 2006 y en el primer proyecto, ya a trabajar directamente, se empezó en el 2008.
Y desde entonces ha tenido 3 etapas, de la que la última, la tercera, está terminando este año, acabará para diciembre. La primera prácticamente fue la construcción de la casa, que ahí tenéis la foto, y empezar los primeros pasos de su funcionamiento. La segunda fue aquella en la que la casa como tal se institucionalizó y puso en marcha diferentes programas que la han caracterizado y por lo que han hecho de este proyecto un ejemplo de éxito. Tenéis algunas de las actividades que se realizan ahora en la casa, cursos de gastronomía, cursos de formación sobre violencia, sobre derechos sexuales, cursos, talleres sobre telares. Vale. La casa, los objetivos, en principio se trataba de fortalecer las capacidades de organizaciones de mujeres para que pudiesen llevar adelante programas a favor de la equidad de género, especialmente centradas en la salud sexual y reproductiva, violencia, sin olvidar la generación de ingresos para que pudieran tener más libertad. Se trataba de tratar de que las mujeres sean protagonistas de su propio desarrollo, de construir en la Casa de la Mujer un centro de referencia para realizar servicios, formación y orientación a las mujeres e implicar a las instituciones públicas de la municipalidad del distrito de Huaycán. Este serían los datos del último proyecto que está acabando ahora en diciembre. Veis que acabaría el 29 de diciembre. El presupuesto eran 602.000 euros. La financiación a través de la Agencia Vasca de Cooperación y un aporte local de 142.000. Esta etapa y ahora mismo se está trabajando en identificar la cuarta para que pudiera empezar el año que viene. Tras la tercera etapa, es decir, tras la última etapa, los objetivos, los resultados que se han ido obteniendo durante todo este tiempo, se han reforzado esas organizaciones de mujeres, se ha logrado un plan local de igualdad de género en el distrito y se han establecido alianzas con instituciones como el Centro de Emergencia Mujer, centros de educación, el hospital, la agencia municipal y la municipalidad de Ate. O sea que parte de las cosas se van a ir haciendo. Se han creado recursos asistenciales para las mujeres en situación de violencia en los distritos de Ate y el Agustino. Se ha creado una red de casas de acogida de mujeres. Se han organizado visitas supervisadas de los agresores a sus hijos e hijas. Hay formación profesional para facilitar el acceso al mercado laboral y generar ingresos a las mujeres que han tenido que abandonar su casa. Se ha constituido un espacio de encuentro para mujeres de los distritos de toda la zona este de Lima: Ate, El Agustino, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Chiclayo, Chosica, Chaclayo. Se ha sensibilizado 4 centros educativos de Huachán. Se ha sensibilizado a la comunidad de Huaycán en los derechos de las mujeres desde un enfoque de género y de derechos. Y se ha conformado un grupo de hombres por la igualdad y en contra de la violencia a las mujeres con el objetivo de que ellos se formen y luego sean capaces de formar a otros hombres. Las promotoras de derechos económicos han capacitado a 112 mujeres víctimas de violencia con el objetivo de que consiguieran un 20% más de ingresos económicos. Grupos de apoyo para los adolescentes víctimas de violencia familiar y de bullying. Y apoyo técnico para que los y las docentes realicen jornadas de educación sexual y de prevención de la violencia y respeto a las diferentes orientaciones sexuales en los colegios. El futuro, que es la siguiente etapa, se pretende, que es en la que está trabajando ahora, se pretende aprovechar la experiencia de un ayuntamiento como el de Vitoria-Gasteiz y cuyos departamentos de igualdad, mujer, servicios sociales y policía municipal para que puedan asesorar y coordinar con las municipalidades de Lima. Y hasta aquí este proyecto. El siguiente es un proyecto de educación y sensibilización que se ha realizado en España. Lo realizó Medicus Mundi Andalucía y lo habéis tenido estos días en la sala de ahí al lado, en la sala Asturias, al fondo. Se trata de una exposición a base de paneles informativos titulada Todas las mujeres libres de violencia. En esa exposición se realiza habitualmente un recorrido guiado y hay posibles actividades para realizar en las aulas y también realización de talleres. El proyecto se inició para 2 años, entre el 2011 y el 2013, y la exposición, al acabar ese tiempo, ha seguido recorriendo la comunidad andaluza, ha estado aquí en Asturias, de hecho, hasta ahora, ha estado en Cantabria, ha estado en Aragón y ha estado en más zonas y más comunidades. Bueno, pero estos son 3 proyectos concretos en los que van dirigidos muy directamente a violencia contra las mujeres. Pero todos los proyectos que realiza Medicus Mundi
en todos los niveles, incluyen de forma transversal lo que se llama el de enfoque de igualdad de género. Por ejemplo, un convenio de Centroamérica realizado con la ECI hace unos años, que incluía asociaciones de Asturias, Aragón, Vizcaya y Madrid, tenían una gran parte de actividades que estaban dirigidas a trabajar la violencia contra las mujeres en Centroamérica. Y de ese convenio se han ido quedando ahora proyectos en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, que tratan ese tema. En proyectos de agua potable que realizamos en Perú, en Ecuador, en Ruanda, se fomenta, se exige y se promueve que mujeres participen en la elaboración del proyecto, en el trabajo de la canalización del agua y posteriormente se formen para que las juntas de gestión del agua potable posterior esté formada también por mujeres, a ser posible en un 50%. Se ha trabajado mucho en Burkina Faso, por eso yo creo que tenemos el título de Caballero de la Legión de Honor, el tema de la mutilación genital femenina. Y luego en proyectos de atención primaria de salud se ha tenido en cuenta siempre en muchos sitios que hay mujeres que no pueden acudir al médico porque no tienen permiso del marido, porque tienen que pedirlo, por lo que fuera. Y se han realizado actividades para ello. En concreto, en un proyecto en Mozambique, se vio que las mujeres no acudían a la consulta durante el embarazo, se estudió las causas y se realizó una película llamada Silencio de la Mujer, que se llevaba luego a las comunidades y se actuaba con ellas como, no sé si conocen el tema de cómo funciona el teatro del oprimido, que es una especie de escenificación de una obra de teatro en el que luego se pide, explicando un problema que hay en la comunidad, y luego se pide a la comunidad que participe como actores en esa obra de teatro. Esto se hacía con la película en las comunidades. Consiguió éxito de que muchas más mujeres empezaron a ir a las consultas para control de embarazo y en las que se diagnosticaba el VIH, que en aquel momento, en la zona donde se hizo, en Gaza, en Mozambique, había un 28% de seropositivos en toda la población. Yo, al final, había puesto 3 o 4 diapositivas sobre noticias que no tienen que ver con Medicus Mundi ni con la cooperación y que probablemente tengan que ver con cosas que ya se han tratado aquí. Sobre todo con los medios de comunicación, hablando de micromachismos y eso. Durante el mes de agosto, que es cuando yo más o menos cerré un poco la presentación, pues fueron los Juegos Olímpicos y no sé si os acordáis cómo se trataban algunas de las noticias. Las mujeres en los Juegos Olímpicos compiten, luchan y participan, mientras que los hombres ganan y dominan, ¿no? Voy rápido porque esto no tiene. Una exuberante belleza olímpica. Eso de algún hombre, yo creo que no, de ningún hombre deportista lo van diciendo. A esta otra, bueno, la lista de las olímpicas más atractivas y cosas de estas, eso sale en la prensa deportiva y no deportiva. Este tipo de mensajes, pues para la mujer es bastante. Y por último, había traído el tema del burkini, que me parece que tiene bastante que ver, y esa foto y ese tuit. Es muy curioso cuántos hombres armados hace falta para que una mujer se desnude. Y hay que señalar que el 80% de las agresiones islamófobas en Europa son contra mujeres. Bueno, gracias por vuestra atención. Bueno, antes de abrir el debate voy a dar la palabra a mi compañera de mesa, Gisela Isabel Fernández Rivas. Eres abogada y viene de Perú. Buenas tardes. ¿Se escucha ahí? ¿Sí, no? ¿Sí? Hola. ¿Sí, no? Bueno, primero que todo, dar las gracias a los organizadores por estar acá. En verdad que ha sido un gusto estar acá estos 3 días. Me voy realmente muy contenta. Y además interesadísima en la ponencia acá del doctor, porque la verdad es que Huaycán, como él señalaba, es más, hasta la confusión que tuvo usted en algún momento de Chiclayo y Chaclacayo me pareció muy interesante. Y es un peruano más usted, porque Chiclayo es una región al norte del país. De hecho, Huaycán queda en Lima, en la capital, y es una de las zonas más afectadas por la pobreza, muy golpeadas. Y agradecer el apoyo porque de hecho ahora en la mañana que una compañera comentaba esto que me pareció a mí la verdad genial, cuando decía hasta qué punto quienes hemos estado en espacios privilegiados, en países donde se vive tanta desigualdad estructural,
hemos normalizado la situación de pobreza y de violencia que pasan otras, ¿no? Eso me parece fantástico, me parece maravilloso. Encontrar además, muchas gracias, encontrar además tantos espacios de solidaridad, tanta gente que en los breaks hemos conversado un poco y además motivadas e interesadas en saber cómo se vive en el tercer mundo, o como dicen los gobiernos de pensamiento positivo, ¿no? de la derecha, o la DBA, como la llamamos en Perú, de pronto de que somos un sector que de pronto se queja mucho de lo que pasa en Perú, cuando en realidad hay mucha desigualdad. Muchas gracias por ese apoyo. Ahora sí. Pues os damos la palabra a vosotros. Quien esté interesado en comentar tal vez la parte que más debate pueda levantar es la final de la exposición del doctor. Tal vez a mí, de formación profesional, porque soy periodista, pues es una parte que sinceramente este verano me llenó de vergüenza, como el gremio trataba a las mujeres que estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos, pero sin duda el tema de la salud en el tercer mundo, de cómo cuidar esa salud de las mujeres para que ellas puedan afrontar la violencia soterrada, que no es la violencia de género ni la violencia machista que se sufre en el mundo occidental, como son los casos de ablación, de matrimonios no consentidos de menores, de niñas que pierden su infancia. Os damos la palabra si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario. Buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría saber un poquito más acerca de lo que ha comentado de teatro del oprimido, esa forma de acercar a las mujeres a una realidad tan grave que a través de, supongo, dramatizaciones o cuentos, o no sé, nos lo dirán, pues sois capaces de que puedan afrontar lo que está pasando tan grave, ¿no? Muchas gracias. Ahora, bueno, yo no soy un especialista en teatro, me gusta el teatro y voy. Mi mujer es actriz aficionada y conozco un poquito. Bueno, el teatro del oprimido es una técnica teatral, no me voy a acordar del nombre de quien la puso un poco en marcha, porque esto es un tema que surgió yo creo que en Brasil, y que en los países lusófonos, yo creo, porque yo lo he conocido en Brasil y lo he conocido en Mozambique. Es algo que se utiliza, es una especie de psicodrama, supongo, ¿no? En el que tú, cuando quieres solucionar un problema en una comunidad, lo que haces es, van unos actores que hacen primero un papel con un guión establecido en el que provocan un poco debate en la comunidad. La comunidad se reúne alrededor de esa obra de teatro y después, cuando ellos ya han expuesto el problema que se quiere solucionar dentro de la comunidad, piden a la comunidad que participe y que vaya dando su opinión como si fueran actores. Y de esa manera rompen un poco el fuego para que sea la comunidad debatiendo y haciendo un poco de psicodrama para solucionar el problema. En este caso concreto, se había encontrado en la investigación que se hizo en la provincia de Gasa, en Mozambique, que había muchas mujeres que no acudían al centro de salud para controlar el embarazo porque no obtenían permiso del marido o porque tenían miedo a lo que le iban a hacer allí o porque tenían limitaciones normalmente sociales o familiares para ir.
Entonces se realizó una película, la que os he dicho, Silencios de Muller. Yo creo que eso está en internet, se podrá ver si alguno quiere verla. Y se iba con esa una realizada, se iba con esa película a las comunidades y se iba exponiendo el problema. Y con eso se consiguieron éxitos. Aumentó el número de mujeres que fueron a las consultas y con lo cual mejoró la atención a las mujeres embarazadas y sobre todo mujeres, muchas de ellas portadoras del VIH, con lo que se pudo diagnosticar a tiempo y hacer el tratamiento de la transmisión vertical. No sé si es suficiente la respuesta, pero creo que eso del teatro del oprimido a lo mejor tenía que explicarlo más un especialista en teatro. Para la compañera interesada, me parece que es la propuesta de Freire, sí, del profesor Freire de Brasil, y que tenía esta propuesta, esta es una de las propuestas que tiene este profesor Freire, Julio Freire, que hablaba además de algo que le denominó él educación bancaria versus la educación que libera, ¿no? Entonces él decía que esta educación bancaria era la típica educación a la que estamos acostumbrados, en donde hay una persona enfrente, con carpetas al frente de quien funge de profesor, y hacía una comparación bien interesante Freire porque decía, claro, es esta educación en donde le damos respuestas de preguntas que no nos han hecho y la gente escucha cosas que no necesariamente son las que quisiera saber, ¿no? Entonces, y Freire lo trabajaba precisamente en ese sentido, en el sentido que señalaba el profesor, es decir, Freire lo hacía para poder llegar a personas. Digamos, estamos hablando de países en donde se viven unas situaciones de desigualdad muy grandes y en donde hay gente que se le pone siempre, digamos, la cultura también ha servido en Latinoamérica, creería yo, para generar mucha discriminación, para hablar de los iluminados, de los que acceden a la academia, de los profesionales versus las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, que no saben y que tienen que ser instruidas. Entonces Freire más bien lo hacía para generar un vínculo y decir, cuando yo voy a una comunidad, yo que vivo en la ciudad, no sé, las personas de la comunidad, es cierto, no saben de lo que yo vengo a hablar, pero yo que vengo de la ciudad tampoco sé de lo que estas personas de la comunidad hacen, viven y cómo es su día a día. Entonces era un poco generar una relación de igualdad y ponernos en una relación de horizontalidad frente a los otros. Y me ha parecido más bien genial que se ha utilizado en espacios distintos al de Latinoamérica, la experiencia muy interesante. Gracias. Es más, es que en Mozambique hay muchos grupos de teatro que hacen teatro del oprimido. Solina, por aquí. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, muchas gracias. Yo quería comentar en esa misma línea que precisamente Medicus Mundi Asturias, en el año yo creo que 93, 94, un proyecto que desarrollamos precisamente en Malawi de prevención. En aquel momento, por declaración del presidente, no existía SIDA en Malawi, aunque veíamos morir a mucha gente. Bueno, pues precisamente uno de los proyectos, la parte de sensibilización, utilizaba esto del teatro. Y con lo cual quiere decir que no solo yo no sabía que venía de Freire, pero que tuvo mucho éxito. Y quien lo llevaba precisamente a cabo allí, el que lo dirigía, era precisamente Devlin Somoya, que no sé si él quiere explicar algo, pero todas esas situaciones de cómo el hombre llegaba, engañaba a la mujer y cómo claro, la gente lo veía, participaba, se sensibilizaba, era un método buenísimo. Muchas gracias. Yeah, thank you very much. That is really true. Sí, muchas gracias por mencionar el caso, que tienes toda la razón. Ese teatro, nosotros lo denominamos teatro para el cambio. Y el objetivo es sacar temas que si no, no salen. Temas que a veces están prohibidos, que son tabú. Temas que si no, ya digo, no saldrían. Pero gracias al teatro podíamos sacar esos temas, esas cuestiones a la luz. Por ejemplo, engañar a tu mujer. Estás en un matrimonio y el hombre está teniendo
una relación extramatrimonial. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre los hijos, sobre la familia, sobre la mujer? Y en una obra de teatro la gente se abre mucho más, está dispuesta a escuchar cosas que si no, no saldrían a la luz. Fue una forma de romper ese silencio en las comunidades. Y pensando, escuchándote cuando hablabas del teatro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una herramienta muy potente por el cambio y para sacar estas cosas a la luz. Además, yo es que cuando estuvimos en Mozambique preparando un poco este tema y eso, visitamos grupos de teatro de allí y fuimos un día a un teatro en Maputo a ver una obra de teatro que se titulaba Mujeres al borde de un ataque de nervios. No tiene nada que ver con la película de Almodóvar. Y a mí me llamó la atención cómo la gente, el público, participa en la obra. Eso en España, vamos, vas al teatro y estás callado, lo más que haces es toser y molestar, o que te suene el móvil. Pero allí no, la gente participa y se ponen de acuerdo, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y aquello es muy normal. Yo no sé si eso es en toda África, el único sitio que me ha pasado es en Mozambique. Ahora van a ir muchas preguntas. Hola, buenas tardes. Me ha parecido súper interesante lo que contabais y habéis hablado de varios países y tal, y habéis dicho que como ONG también intervenís en España. Entonces, quería preguntaros si conocéis parte de la Cañada Real o alguna zona que está en Madrid y el poblado del Gallinero, que está aquí en Madrid, en España. Y también, aparte, si no lo conocéis, ¿qué tipo de intervención hacéis aquí en España? Tengo curiosidad. Es la Cañada Real Galiana, que está en la Comunidad de Madrid, y el poblado del Gallinero. Bueno, Medicus Mundi en principio no hace intervención sanitaria en España. Hace intervención de educación al desarrollo y lo que he comentado. No hacemos cuarto sector, que se llama. Hacemos comparación sanitaria, hacemos fuera de España. En España entendemos que eso es algo que depende del Estado y que es el Estado el que debe hacer cargo. Y como Medicus Mundi no intervenimos. Luego, personalmente, habrá voluntarios de Medicus Mundi que intervengan en otros sitios, pero en concreto la Cañada Real yo en Madrid no conozco. No te puedo decir nada del tema. Pues me parecería súper interesante que si sois una entidad que hacéis cosas que están muy bien, que le echéis un vistazo, porque se vulneran derechos. De hecho, en el Gallinero no tienen acceso a agua corriente, hay una fuente y son las mujeres las que se encargan con bidones de ir hasta allí, recoger el agua y llevarlo a las familias. Y además es que está a 15 minutos del centro de Madrid, el poblado. Ya, lo que pasa... Gracias. A ver, yo creo que lo que tendríamos que hacer todos en ese caso es exigir al Ayuntamiento de Madrid que le ponga los recursos, que para eso lo tiene y para eso pagamos nuestros impuestos. Se llevan muchísimos años trabajando en ello. Ya, y pues en esas estamos. Yo creo que porque vaya Medicus Mundi allí, se puede ir a conocerlo y seguro que hay voluntarios de Medicus Mundi que han estado, de Madrid, y lo conocen y saben de qué va todo eso. Pero la solución en España es, a base de incidencia, obligar al ayuntamiento o a quien sea responsable a que eso esté en condiciones. Donde vamos a hacer proyectos de agua es allí en aquellas zonas países donde el gobierno no llega porque no puede, quizás a veces porque no quiere también, y que habría que intentar obligarle. Esa también es otra de las partes que hacemos allí. Esa parte quizá no la he comentado porque no tenía mucho que ver con el tema de que estamos tratando hoy, pero sí que lo mismo que he dicho, que lo que defendemos aquí lo defendemos en el sur, defendemos aquí, el derecho a la salud, la atención sanitaria para todos, cobertura sanitaria universal, lo defendemos aquí y allí, defendemos que el agua es un derecho básico para todos aquí y allí y también proponemos, hacemos incidencia en Ecuador, en Perú, en Ruanda, para que sea el gobierno el que de verdad se encargue de llevar el agua a la gente, ¿no? Sí, bueno, te he dicho lo del agua, también hay casos de tuberculosis y aparte de más, sí. Pero bueno, que ahí lo dejo, que soy de Madrid y estoy estudiando aquí y bueno, vale. por mencionarlo. Gracias. Gracias a ti.
Y yo quería lanzarte una doble pregunta. Por una parte, como todos estamos muy deseosos de que las nuevas generaciones cojan del testigo, quería preguntarte cómo es vuestro trabajo, o vuestras fortalezas con todo el personal hoy que está estudiando o que todavía la gente joven del ámbito sanitario, en la participación, en todo el proceso de incorporación a vuestra organización. Y la otra pregunta va más en la línea de cómo es la relación vuestra con los sanitarios de los países, sobre todo de los países más empobrecidos, y de alguna manera también el visibilizar la acción que los sanitarios de allí tienen en temas tan complicados como es el SIDA, como ha sido el ébola, con distintos, bueno, la relación vuestra con los sanitarios de esos países. Bueno, las dos. La primera, en cuanto al rejuvenecer la organización, pues es complicado. Yo tengo la impresión, y hoy he visto aquí que es una impresión mía y que no es real, porque he visto que por lo menos aquí hay mucha gente joven muy implicada y muy comprometida en estas cuestiones. A mí me han dado una lección estos chavales a primera hora de los institutos enorme, pero yo creo que ahora es difícil conseguir que haya gente que se implique en organizaciones. La gente participa temporalmente aquí, allí, apoya un movimiento, apoya un proyecto, apoya una actividad, pero implicarse a nivel organizativo es complicado, por lo menos a nosotros nos lo parece, y es difícil conseguir gente joven. Hay algunos, por supuesto, pero menos de lo que había hace 25 o 30 años. En cuanto a la relación con el personal local, personal sanitario local, en principio nuestra forma de trabajar en general procura no llevar personal cooperante a los proyectos. Procuramos que mayoritariamente sea personal local el que se encargue de llevar adelante los proyectos. Lo mismo los sanitarios que el resto. Lo hacemos con organizaciones locales, organizaciones de base de allí, pero hay veces en los que hay que llevar personal. En cuanto a qué relación tenemos con el personal local, procuramos que sea la mejor posible. Procuramos, de hecho, en proyectos de atención primaria de salud, contar con ellos, sobre todo formar, pero a veces es difícil. Y no es que quiera criticar a nadie en concreto, pero ahora mismo en muchos países, sobre todo de África, llegan muchos fondos en proyectos verticales, que se llaman. Son proyectos destinados a 1, 2, 3 enfermedades concretas. En concreto, el que más fondos suele llevar es el de VIH, SIDA, malaria, malaria, tuberculosis, perdón. Y ese lleva mucho dinero. Y como lleva mucho dinero, los gobiernos, el caso que más conozco en concreto, en Mozambique, el gobierno tiene el 80% de su presupuesto de salud viene del exterior. Entonces, si llega una organización muy potente con un montón de dinero y le dice que eso hay que gastarlo en SIDA, malaria y tuberculosis, pues lo gasta en eso. Y el resto del sistema de salud se queda cojeando. Y además, como esos programas verticales a veces pagan salarios muy por encima de lo normal en esos países, lo que ocurre es que a veces despueblan el sistema sanitario público. Con lo cual, se está tratando muy bien y mucho, se está llegando mucho medicamento para el VIH y para tuberculosis y malaria por todo el país, pero la gente se muere de neumonía, se muere de diarrea y se muere de enfermedades perfectamente curables y prevenibles. Nosotros, por eso, he dicho y he defendido todo el rato que defendemos el fortalecimiento de sistemas públicos de salud. Y esos sistemas públicos de salud deberían englobar SIDA, malaria, tuberculosis, deberían englobar salud sexual y reproductiva y, además, diarreas, neumonías y todo lo demás. Pero nuestra idea y nuestro planteamiento es que el personal local es básico y fundamental para el desarrollo de esos países. Si no tienen personal local, no se desarrollarán sus sistemas de salud. Sí, yo tengo una palabra aquí que hay mucho tiempo que me preocupa esto, que, bueno, a ver, yo soy socia de Médicos Sin Fronteras. ¿Médicos? Y que soy socia de Médicos Sin Fronteras y vosotros sois Médicos Mundi. Sí. Yo nunca entendí, porque, bueno, yo lo pregunté a ellos a veces, y quiero decir que los objetivos son bastante comunes, los proyectos creo que son muy similares,
Y bien, evidentemente, primero de todo, hay, o sea, beneficiar a la población, intentar los proyectos que tenéis que se hagan realidad. Las personas son profesionales de la salud y nunca entendí realmente por qué hay dos organizaciones distintas cuando si estuvieran todos juntos, Médicos Mundi y Médicos Sin Fronteras, pues igual el potencial económico, el potencial personal, el potencial de medicación sería mucho más fuerte, mucho más poderoso y mucho más potente. Nunca entendí, pero bueno, yo entiendo que cada uno es igual aquello que se dice juntos pero no revueltos, no lo sé, puede ser que sea algo por ahí, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención y cuando pregunto a ellos, la respuesta suele ser bastante ambigua y bueno, pues nunca lo... O sea, vuestro trabajo es admirable, el de ellos también y bueno, cada uno va por... Vale, gracias. Pues en buena medida tienes razón. Sí que hacemos cosas diferentes. Médicos Sin Fronteras, sobre todo y fundamentalmente, por lo que se caracteriza es por atender en emergencias, en ayuda humanitaria. Hay veces que esas ayudas humanitarias duran tiempo y se mantienen tiempo en un sitio, pero nuestro planteamiento, ya he comentado antes, que no es de ayuda humanitaria y de ir a un sitio ahora que hay un terremoto, luego no sé qué, sino que vamos allí donde podemos hacer desarrollo, crear estructura de salud y crear... Entonces sí que somos diferentes. La verdad es que podríamos perfectamente ser una sola y hacer las dos cosas, pero bueno, las cosas están así y no hay problema. De todas formas, a veces ocurre, las autoridades son muy especiales y a veces ocurre que limitan la cantidad de dinero que pueden dar a una organización porque limitan a esa. Si hay dos, a lo mejor les dan a las dos más dinero. O sea que por financiación no habría problema. Creo que tenemos que acabar. Bueno, eso de que soy la que mando, el que manda es el que mejor expuso el tema. Bueno, vamos cerrando porque vamos a dar paso a la clausura del Congreso. Muchas gracias a todos.